El indicador de pobreza multidimensional que mide las condiciones de vida de los habitantes del territorio nacional según cómo sus hogares tengan acceso a condiciones comunes de vivienda, salud, educación, trabajo y bienestar de la niñez y la adolescencia, está presentando un retroceso entre 2019 y 2020, que en este caso corresponde al ingreso de 489.000 personas que residen en el territorio nacional a esta situación de pobreza multidimensional. Esto significa que si el 17.5% de los habitantes en el territorio nacional se encontraba en esta condición de pobreza en 2019, estamos viendo que el 18.1% de ellos se encuentran en esta situación en el año 2020. Esto significa, en términos de personas, un avance de 8.560.000 personas que teníamos en situación de pobreza en 2019 a aproximadamente 9.049.000. Sin embargo, es importante resaltar que la desagregación geográfica urbano-rural de este retroceso en las condiciones socioeconómicas de los habitantes es mucho más importante en la zona rural, lo cual se puede resumir cuando descomponemos esas 489.000 personas de más que vemos en situación de pobreza, pues corresponden a 324.000 de más en la zona rural y 165.000 en la zona urbana. Recordemos que Colombia, a partir del COMPES 150 de 2012, ha oficializado dos medidas para aproximarse a la condición de pobreza de sus habitantes. La medida indirecta, que oficializamos a finales del mes de abril, que se llama la pobreza monetaria, que en resumen es conocer si los ingresos de los hogares son suficientes o no para acceder a una canasta básica de alimentos, vivienda, servicios públicos y artículos de primera necesidad. Pero el ingreso y los alimentos y el acceso a esos elementos no borra las condiciones de la vivienda, no altera las condiciones de acceso a salud y al mismo tiempo pues no necesariamente tiene unos efectos sobre el bienestar de la niñez y la adolescencia. Ahora, este retroceso de la pobreza multidimensional tiene unos canales conductores distintos a los de la pobreza monetaria. Por eso, la pobreza multidimensional crece más significativamente en la zona rural. ¿Y por qué? Porque en el contexto de pandemia, el goce efectivo del derecho de educación debía hacerse de forma particular con la coincidencia de la oferta de entornos flexibles de aprendizaje por parte de las sedes educativas con la disponibilidad de herramientas de acceso como por ejemplo conexión a internet, dispositivos de cómputo o dispositivos móviles por parte de los hogares en donde residen los niños y niñas entre 6 y 16 años. Por esto, más que un elemento de controversia, es un elemento de complementar cómo las condiciones coyunturales de ingreso que se vieron deterioradas en el indicador de pobreza monetaria, vienen acompañadas de una resiliencia, sobre todo de políticas públicas en materia de mejoramiento de condiciones de vivienda o de acceso a salud o de condiciones que están asociadas con el bienestar de la niñez y la adolescencia. Sin embargo, uno de los elementos críticos a la hora de explicar el retroceso de la pobreza multidimensional es la necesidad de reconocer que el goce efectivo del derecho a la educación de niños y niñas entre 6 y 16 años ya no se podía medir simplemente por la matrícula en una sede educativa, sino en esos entornos flexibles de aprendizaje, como la oferta de las sedes educativas tenía una intersección con las condiciones de acceso a habilitantes o que permitían el goce efectivo de este derecho al interior del hogar de los niños y niñas de entre 6 y 16 años. Recordemos que nosotros continuamente desde 2010 hacemos seguimiento a 7 regiones del país y desde 2018 podemos hacer el análisis para 32 departamentos y el Distrito Capital. En las 7 regiones que continuamente podemos garantizar la evolución consistente del indicador de pobreza multidimensional entre 2019 y 2020, solo 2
tuvieron un cambio estadísticamente significativo de sus condiciones socioeconómicas. En primer lugar, tenemos a la región pacífica, que excluye al departamento del Valle del Cauca. Esto significa que incluye al departamento de Nariño, del Cauca y el departamento de Chocó. Ahí estamos viendo que el 30.9% de la población que reside en este contexto geográfico se encuentra en situación de pobreza multidimensional, lo cual es un incremento de 4.6 puntos porcentuales frente a lo que observábamos en el año 2019. Adicionalmente, la región central, que para ser mucho más precisos corresponde al eje cafetero, Tolima, Huila y el departamento del Caquetá, es la segunda región que tiene un retroceso en sus condiciones socioeconómicas estadísticamente significativo, que corresponde a un incremento de 2.7 puntos porcentuales de la incidencia de pobreza multidimensional, y que en este caso se lee como un dato de 17.9% de población en la región central enfrentando la pobreza multidimensional. Uno de los indicadores de esta medición ha sido el de inasistencia escolar. Cuando nosotros queremos entender el criterio de inasistencia escolar, queremos ver cuántos niños y niñas entre 6 y 16 años se encuentran privados de poder acceder al proceso de aprendizaje, sobre todo en entornos flexibles como los que generó la pandemia. Así pues, en 2019, cuando la inasistencia escolar implicaba que solamente el 2.7% de los hogares del territorio nacional se encontraban en condición de inasistencia escolar, para 2020, el uso de registros administrativos que nos permiten simplemente conocer cómo el niño o niña que vemos en la encuesta, podemos enriquecer la información que él nos dice o ella nos dice de estar estudiando en el momento de la encuesta, cómo sucede ese proceso de goce del entorno flexible de aprendizaje cuando a través del registro administrativo C600, que llenan todas las sedes educativas del país, y el CIMAD, que es la base de niños y niñas matriculadas en el sistema educativo del país, permite conocer cómo la sede educativa qué herramientas ofreció entre continuidad por radio, televisión, plataformas, aplicaciones o guías físicas, con las condiciones habilitantes al interior del hogar del niño o niña. Podemos ver que la inasistencia escolar en 2020 corresponde a 16.4% de los hogares en el total nacional. Por otro lado, retrocesos con el sector trabajo o la dimensión de trabajo, que ya recogimos en el indicador de pobreza monetaria, nos muestran evoluciones en detrimento de la calidad de vida de los hogares estadísticamente significativas en trabajo informal y desempleo de larga duración. Ahí, clave, en el desempleo de larga duración, el país pasó de ver el 12.4% de sus hogares con al menos una persona desempleada más de 12 meses a ver el 14.2% de sus hogares privados porque al menos una persona se encontraba buscando trabajo durante más de 12 meses y no lo había logrado. Y por otro lado, también muy relacionado con la pandemia, la dimensión de trabajo informal tiene un retroceso que es estadísticamente significativo, en donde si bien nosotros teníamos al 72.9% de los hogares con al menos una persona trabajando sin afiliación a seguridad social, en el año 2020 vimos al 74.2% de los hogares privados por trabajo informal, en la medida en que al menos una de las personas que trabajaba lo hacía sin estar afiliado a seguridad social. Mientras que en materia de ganancias, no podemos olvidar que las barreras de acceso a servicios de salud, entendidas como la necesidad de ser atendido por el sistema de salud cuando efectivamente lo necesito, vio mejorado el bienestar de los hogares al estar confinados, no fueron sujetos de contagio de enfermedades infecciosas como los picos epidemiológicos de influenza, que se acentúan en temporada de lluvias, que al mismo tiempo coinciden con la temporada escolar, en donde los niños y niñas conviven en las sedes educativas y existe un factor de contagio muy importante.
Vemos que desde 2018 el indicador de pobreza multidimensional no solo puede desagregarse a nivel de departamentos, sino entre la zona urbana y la zona rural de esos departamentos. En primer lugar, tenemos que resaltar que el departamento del Bichada, Guainía y Vaupés, 3 departamentos en donde la incidencia de pobreza multidimensional supera a 2/3 partes de los habitantes en esos territorios. Eso significa que, por ejemplo, el 75.6% de los habitantes en el departamento del Bichada se encuentran en situación de pobreza multidimensional. Mientras tanto, Bogotá es la región, o en este caso el distrito capital, con menor incidencia en materia de pobreza multidimensional, en donde vemos que solamente el 7.5% de los habitantes en el distrito capital se encuentra en situación de pobreza multidimensional. Cuando queremos comparar qué departamentos tuvieron un retroceso muy importante en materia de pobreza multidimensional y cuál es una ganancia, pues debemos recordar que el departamento del Chocó, de Huila y de Sucre, junto con el departamento del Cauca, son los 4 departamentos con mayor incremento de incidencia de pobreza multidimensional, en donde para el caso del departamento del Chocó estamos viendo un incremento estadísticamente significativo de 6,7 puntos porcentuales. Aquí lo que nosotros hacemos es simplemente, de forma concreta, le preguntamos al jefe o jefa de hogar si se percibe pobre o si se siente pobre. En 2019, el 37.9% de los hogares que residen en el territorio nacional tenían un jefe o jefa que nos respondió afirmativamente sentirse pobre. En 2020, ese indicador sube al 38.2%. Sin embargo, clave resaltar que esa percepción de pobreza se afina o se manifiesta por las condiciones más concretas de continuidad de vida de las personas, es decir, por sus posibilidades de ingreso, de empleo y por consiguiente sus posibilidades de movilidad social. Es por eso que el indicador de pobreza subjetiva, si bien es muchísimo más alto en la zona rural, recordemos que el 62.4% de los hogares rurales nos responden, o sus jefes nos responden, sentirse pobres. Hemos visto una mejora de bienestar entre 2020 y 2019 a través de esas percepciones, en la medida en que en la zona rural, en el año 2020, estamos viendo que apenas el 59.1% de los jefes de hogar se concibe o se percibe pobre. Esto significa que la percepción subjetiva de los hogares en este momento confirma en el agregado tanto el avance de la pobreza monetaria como de la pobreza multidimensional, pero también en la medida en que la formación de esa percepción está mucho más cercana a la generación de ingreso y a la generación de empleo, pues vemos que hay un retroceso de la pobreza subjetiva, es decir, hay más hogares que se sienten pobres en la zona urbana y menos hogares que se sienten pobres en la zona rural.